Buenos días, mil disculpas por la falla técnica. Como les venía diciendo, vamos a iniciar con nuestra conferencia del día de hoy, Estrategia y Protección Tributaria durante la Emergencia Económica. Paso seguido, vamos a iniciar con la metodología del webinar. Luis, adelante. Recordándoles inicialmente que las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestra organización y no pueden ser considerados como una opinión particular, dados los constantes cambios en la normatividad, doctrina y jurisprudencia. Adelante, por favor. La dinámica de nuestro webinar va a ser con los siguientes pasos. Nuestra sesión se desarrollará de 9 de la mañana a 10:30. Se habilitará el correo impuestos@staff.com para la recepción de preguntas. Si dentro de la sesión nos da un espacio de terminar antes de las 10:30 de la mañana, se habilitará el tiempo restante para la recepción de preguntas en vivo, para lo cual agradecemos las preguntas nos las hagan llegar a través del chat de nuestra plataforma, de forma tal de que nuestro administrador en la parte de recepción de preguntas pueda hacerle entrega a nuestro expositor. También para esta ocasión contaremos con el material del evento que será cargado en el módulo de novedades normativas de nuestra página de internet www.astaf.com. Para que ustedes no tengan ningún inconveniente para el descargue de esta información, acá les estamos entregando un paso a paso de cómo deben hacer la búsqueda de estas memorias. Inicialmente tienen que entrar a la página, como lo mencionaba, www.astaf.com. Paso seguido, deberían entrar al módulo de novedades normativas, en donde van a encontrar colgadas o pues digamos que cargadas nuestras memorias del evento que estamos presenciando en este momento. Adelante, por favor. Queremos hacer una breve reseña de nuestro expositor del día de hoy, Andrés Moreno Ramírez, socio director del Grupo Astaf, cuenta con más de 42 años de experiencia asesorando empresas y familias colombianas en materia financiera, legal y tributaria nacional e internacional. Se ha desempeñado como presidente para América Latina de las organizaciones IA Polaris International y Prime Global, donde actualmente es miembro del Consejo Directivo y en Colombia es el socio líder de la práctica de impuestos internacionales de las firmas Moran Servicios Legales y de Impuestos y Litax SAS. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son: iniciamos con nuevo régimen flexible de insolvencia, seguimos con consecuencias legales por el no pago de impuestos. Paso seguido, iniciaremos con cómo afrontar los cobros por parte de las autoridades tributarias. Seguimos con estructuración de facilidades de pago. También trataremos el tema de estrategias para la solicitud de créditos fiscales y compensación de obligaciones. Y finalmente cerraremos nuestra sesión con la conveniencia de plazos de declaraciones tributarias e información exógena. Les recordamos nuevamente que vamos a tener habilitado el correo impuestos@staff.com para la recepción de sus preguntas. Adicional, les agradecemos que digamos que las envíen en doble vía, no solamente por impuestos@staff.com, sino por el chat, en dado caso de que nos quede un espacio para hacer la resolución de las preguntas. También les agradecemos al final de esta sesión diligenciar una breve encuesta de 5 preguntas que nos va a aportar en estos procesos de creación de nuestras sesiones de webinar. Agradecemos nuevamente haber contado con la presencia de ustedes en esta sesión. Es un reto para toda la organización poder organizar estas sesiones que digamos que de manera virtual nos permite acercarnos. Paso seguido vamos a darle la bienvenida y el paso a nuestro director Andrés Moreno. Él va a tardar un minuto aproximadamente en cargar su presentación y esperamos sea de gran utilidad estos contenidos que vamos a entregarles el día de hoy. Mil gracias por la asistencia.
Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida en estos momentos difíciles para todos, que nos hace crecer como personas, como miembros de familia y en nuestras empresas. Quiero recordar un poco la dinámica que vamos a utilizar hoy. Lo primero que tengo que informarles es que ustedes pueden bajar esta presentación y este webinar. Lo van a encontrar en nuestra página web, en el módulo de novedades. Van a poder encontrar la presentación y el audio de la conferencia de hoy. Me tomé un tiempo importante junto con todo nuestro equipo de impuestos para poder facilitarles a todos ustedes, empresarios, gerentes de impuestos, gerentes financieros, contadores de las compañías clientes de nuestra organización, una gran cantidad de información valiosa para la toma de decisiones estratégicas en materia legal y tributaria. ¿Por qué legal y tributaria? Porque en la charla de hoy vamos a ver claramente que no solamente los empresarios deben tomar decisiones tributarias, sino también decisiones legales conjuntas a las tributarias, porque hay implicaciones a decisiones que hoy muchos empresarios empiezan de una manera, en algún caso, desesperada, a tratar de conseguir recursos en medio de esta crisis, recursos que cada día están más escasos. Entonces, para efectos de las dudas de ustedes o las preguntas, tienen dos posibilidades. Pueden mandarlas, sus preguntas, a el correo electrónico impuestos@staff.com o directamente las pueden dejar en este chat, que ya con su registro nosotros en el chat podemos contactarlos posteriormente. Si al finalizar la charla quedan unos minutos, habilitaré la posibilidad de hacer las preguntas que ustedes consideren. Entonces, no siendo más, arrancamos nuestra conferencia. Es muy importante que tengamos claro que todo lo que aquí se expone y que se hace la compilación de normas, pues son opiniones particulares, y como las normas cambian permanentemente y más en estos momentos de estado de emergencia, pues esta presentación no debe considerarse como un elemento de asesoría, porque cada uno de ustedes requerirá seguramente un análisis particular de la situación. Ya Aura nos presentó. Estos son los temas que vamos a conversar hoy para efectos de que la agenda sea muy productiva. Lo primero que tenemos que consideramos poner en esta presentación es que el día de antier, todos ustedes seguramente escucharon que el gobierno, a través de un decreto, flexibilizó lo que son el régimen de insolvencia en Colombia. Hoy en día, pues muchos de nuestros clientes y muchas empresas en Colombia tienen grandes problemas de liquidez, tienen grandes problemas con sus acreedores. Hoy en día los empresarios, pues que están en situaciones difíciles, impredecibles, porque pues esta situación nos cogió muy mal preparados, digamos, como empresarios y como emprendedores, pues lleva a que hoy los empresarios, si quieren buscar
alivianar sus flujos de caja, tienen las opciones de tratar de hacer acuerdos individuales con acreedores, que es lo que mucho se ha visto de, oiga, ¿cómo hago con mi contrato de arrendamiento? ¿Cómo hago con mis contratos de suministro? Entonces, una opción es, evidentemente, tratar de hacer contratos individuales con acreedores. Pero si la situación es un poco más compleja y es una problemática general de la compañía, otra opción que podemos estar estudiando son acuerdos privados con acreedores de varios acreedores. Estos acuerdos privados de acreedores le permiten a muchas empresas no tener que entrar a regímenes de insolvencia que queden de alguna manera estigmatizados en la ley 1116. El gobierno, entendiendo que, pues, si no se logran hacer estos acuerdos privados y que no lleven a someter a los empresarios a los trámites engorrosos del régimen de insolvencia tradicional conocido por ustedes como la ley 1116, flexibiliza el régimen y crea una normatividad especial para que los empresarios que tienen este tipo de problemas y que no logran solventar sus negocios, generan una flexibilidad, sobre todo de documentos y requerimientos, para que puedan entrar en este tipo de regímenes sin la necesidad de tomarse muchos meses, porque seguramente muchos empresarios no tendrán muchos meses para resolver sus problemas de insolvencia. Y por último, tiene la opción el empresario de hacer liquidaciones societarias, tratando de buscar que si definitivamente sus negocios se maltrataron de tal manera que no logran continuar, pues tengo que entrar necesariamente a liquidar la sociedad y buscar que pues, el empresario recoja la mayor cantidad de su inversión después de una liquidación. Resalto el régimen flexible de insolvencia porque en ese régimen flexible de insolvencia se generan unos beneficios que son muy importantes para aquellos que entran a esos tipos de régimen. ¿Cuál es el primero? El primero, pues básicamente es que si yo tengo problemas de caja, pues la norma me dice que si estoy en ese régimen, a mí no me aplican retenciones en la fuente hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso es fundamental, sobre todo en aquellos contribuyentes que tienen altos porcentajes de retención que le practican sus clientes, porque en este momento, pues lo que prima es la caja. Entonces, si alguno de ustedes o de sus empresas están considerando entrar a este régimen flexible, pues podrán tener claro que habrá una protección de la caja en la medida en que sus clientes no les practicarán retención en la fuente. También es importante para aquellos contribuyentes que entran en este régimen que no se liquiden autorretenciones sobre el impuesto sobre la renta hasta el 31 de diciembre de 2020. Otro beneficio de la norma es que aquellas empresas que entran en este régimen y que tenían calculado pagar anticipos elevados del impuesto sobre la renta en la declaración de renta del 19 para el año 2020, pues no lo tendrían que hacer. Y eso siempre con el objetivo de alivianar la caja. Todos ustedes saben que el gobierno también aplazó fechas para presentación de declaraciones. Entonces, aquellos que entren rápidamente a este régimen podrían no estar pagando ese anticipo en su declaración tributaria. Lo otro que trae de beneficio, creo que la norma fue muy escrita a la carrera en este tema, y es que no se calcula la renta presuntiva para el año gravable 2020. Y hoy estamos presentando el año gravable 2019. Ustedes ven ahí una interrogación porque creemos que será para el 20 y todos nosotros
que manejamos impuestos tenemos claro que la renta presuntiva se ha reducido producto de las leyes de anteriores financiamiento y hoy de crecimiento para las empresas. ¿Qué es malo? El último punto sí, digamos, es malo y tocará analizar quiénes pueden tener esta problemática porque si yo soy un prestador de servicios o vendo bienes con impuestos sobre las ventas, la retención en la fuente que me van a aplicar es una retención en la fuente del 50%. Creo que esa norma también podría haber tenido una característica especial de protección para que el insolvente no utilizara esa plata de pago de impuestos sobre las ventas, pero seguramente aquellos contribuyentes que tienen posiciones tributarias en impuestos sobre las ventas generará saldos a favor en razón a que en muchos casos y modelos de negocios la retención que le practican sobre el impuesto sobre las ventas es muy alta y generará saldos a favor y creo que de manera indirecta afectará las cajas de muchas de las empresas que dependiendo, insisto, de su modelo de negocio, pues generarían saldos a favor periódicamente. Muy bien. Un poco para llevarlos en una historia de empresarios o de directores generales o gerentes financieros, contadores, gerentes de impuestos, debemos tener claro que hay una responsabilidad por el no pago del tributo que se deriva en dos vertientes, unas responsabilidades penales y unas responsabilidades económicas. Estas responsabilidades económicas, y es que la autoridad tributaria no solamente puede ir a tratar de recoger los tributos a través de las personas jurídicas o de las sociedades, sino conlleva una solidaridad que puede extenderse también a administradores. ¿Por qué es importante empezar a hablar de la responsabilidad por el no pago del tributo? Porque es muy evidente, nosotros ya llevamos 4 semanas escuchando a muchos de nuestros clientes de cómo tratar de optimizar la caja. Cuando no hay dinero, pues muchos empresarios están considerando que primero toman estos recursos, los líquidos que tienen para que su operación diaria funcione, para mantener las nóminas de sus empleados y evidentemente consideran no pagar impuestos o aplazar el pago de impuestos mientras sus flujos de caja se empiezan a recomponer. Entonces, vamos a desarrollar muy bien estos dos elementos porque es fundamental que todas las empresas, todos los contadores, todos los financieros, los dueños, los administradores consideren muy bien los riesgos que se toma o que se van a tomar o que se piensan tomar en los siguientes 30 días frente al no pago de tributos. Porque si yo empiezo a entender el mundo de la responsabilidad económica, pues evidentemente nosotros tenemos un responsable económico directo que es el contribuyente deudor, pero hay una serie de responsables solidarios por las decisiones de no pagar impuestos. Hoy, y si empezamos a analizar desde marzo, que empieza toda esta crisis, podemos encontrar clientes, contribuyentes, empresarios que no pagaron su retención en la fuente de enero o de febrero porque de pronto estaban muy pendientes de algún saldo a favor en una compensación de una declaración tributaria de renta, por ejemplo. Otros que no pagaron el impuesto sobre las ventas del primer bimestre. Otros que no les queda la caja para poder pagar el segundo bimestre del IVA y así sucesivamente. ¿Qué es lo que termina uno considerando? Que si bien es cierto, la empresa es el primer responsable directo, aquel representante legal que firme una declaración tributaria se vuelve
en algunos casos, responsable solidario por los impuestos que no paga la compañía. Entonces, uno tiene que analizar muy bien estas situaciones para no caer en esas responsabilidades indirectas, o si definitivamente soy un responsable solidario consciente y sé que mis flujos de caja de la compañía me permitirán en un futuro, bien sea pagar o bien sea extinguir obligaciones mediante las compensaciones de saldos a favor, pues deberán considerarlos. También hay responsabilidades de los socios cuando las sociedades están disueltas. También hay responsabilidades de los fideicomitentes, por ejemplo, cuando los patrimonios autónomos, en algunos de los casos, pues no pagan sus impuestos. Si yo estoy constituido como una sociedad de responsabilidad limitada, también debo tener claro que la norma establece que si la sociedad no paga, los socios deben pagar esos impuestos a prorrata de los aportes durante el tiempo en que permanecieron como socios en la sociedad. También hay otros casos como entre subordinadas o con sus matrices en el exterior. Hay más casos, solamente quisimos resaltar estos 5 casos para que entiendan que la responsabilidad económica no solamente recae en las sociedades, sino en personas físicas que pueden llegar a afectar sus propios patrimonios. En el mundo de lo penal, si hacemos la misma analogía, pues el mundo de lo penal es evidente que va directamente relacionado a las personas físicas y hay responsable directo, que el responsable directo es un contribuyente en la medida en que el contribuyente sea una persona natural. Si yo no, como Andrés, no pago mis obligaciones, por ejemplo, de impuestos sobre las ventas, pues recae la acción penal sobre mí. Pero si yo soy representante legal de una persona jurídica, y por eso es muy importante que los representantes legales que no son necesariamente hábiles en el manejo de impuestos, pues que estemos todos los que estamos escuchando esta conferencia en la obligación de protegerlo, porque muchas veces el representante legal, sin saberlo, además de tener responsabilidades económicas, también llega al mundo de las responsabilidades penales. Entonces, esta parte legal es muy importante que la consideren, no solamente la económica y la tributaria, sino estas responsabilidades penales, porque pues a nadie le gusta tener ningún tipo de investigación penal encima, y pues en algunos casos, y ustedes seguramente lo han escuchado, pues algunos han terminado desafortunadamente en prisión. Es muy importante también entender cuáles son los efectos legales por el no pago de las declaraciones tributarias. Y ahí tenemos que entrarnos en un mundo de saber si las declaraciones realmente tienen validez legal para efectos tributarios o no. Entonces, cuando estemos nosotros tomando decisiones de no pagar declaraciones tributarias, debemos considerar el concepto de ineficacia. ¿Qué es ineficacia? Ineficacia es un acto o un negocio que no produce efecto legal alguno sin que la autoridad tributaria lo declare. Entonces, nosotros nos vemos abocados a que muchas veces presento declaraciones que yo considero que están debidamente presentadas, pero que para efectos legales y tributarios se consideran no presentadas. Entonces, ahí empezamos a hablar de qué pasa si yo como empresario tomo la decisión de no pagar declaraciones y qué pasa en algunos casos, que más adelante vamos a clasificarlos, entre qué se considera ineficaz y qué eficaz. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la retención en la fuente, ustedes conocen que yo puedo presentar la declaración de retención en la fuente sin pago, pero tengo 2 meses para pagar. Si no pago en esos 2 meses, la declaración se considera ineficaz. Ahora, también tenemos declaraciones que yo presento sin pago que se consideran eficaces. Las consecuencias de esas declaraciones que yo presento sin pago, pero que se consideran eficaces, pues es sencillamente entrar en el pago de intereses moratorios.
Vale la pena recordar que el interés moratorio se calcula a diario, que la forma de calcularlo es usando la tasa de interés anual certificada por la Superintendencia Financiera, menos 2 puntos, dividirlo en 365 días para determinar el interés diario y se multiplica por los días de mora. Ahora, ¿cuáles declaraciones se consideran ineficaces o eficaces dependiendo si las pago o no las pago? Entonces, las declaraciones tributarias de retención en la fuente, a título de impuesto sobre la renta nacional, las retenciones en la fuente a título de ICA, Industria y Comercio, y las declaraciones de impuestos sobre vehículos, si yo las presento sin pagos, se consideran ineficaces, con unas reglas especiales, que más adelante las veremos, y las declaraciones de impuestos que se consideran eficaces, dentro de esas están el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo y el impuesto predial. Entonces, si yo no tengo caja, pues lo más obvio es que yo debería tratar con la poca caja que tengo, pagar impuestos o declaraciones de lo que ustedes ven en el lado izquierdo de ineficacia y dejar de pagar declaraciones que se consideran eficaces cuando yo no pago. Muy bien. ¿Cuáles son esas declaraciones? Entonces, esas declaraciones que son eficaces no generan sanciones, porque las que son ineficaces sí generan sanciones de extemporaneidad. Esas declaraciones se pueden pagar con posterioridad, liquidando los intereses moratorios, y esos intereses moratorios, pues ya ustedes conocen cómo se calculan. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos penales cuando yo tomo la decisión de presentar declaraciones que se consideran eficaces, pero que no los pago? La norma lo que establece, aquí ponemos el caso del impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo, es que yo como contribuyente tengo 2 meses para pagar la declaración presentada sin pago a partir de la fecha del vencimiento para declarar. Muchos de ustedes seguramente han tomado decisiones o han visto que en sus compañías pues se dejan de pagar esos impuestos y después de 2 meses no pasa nada. Evidentemente la norma está escrita, pero la costumbre ha sido un poco permisiva de la autoridad tributaria en razón a que yo entiendo que económicamente, así la norma está escrita, muchos de los negocios hoy en día de nosotros no recaudamos el impuesto a las ventas con la misma periodicidad con la que yo tengo que presentar las declaraciones de IVA. Es simple, si uno le otorga un plazo a clientes de 90 días y yo facturo al finalizar un mes, por ejemplo, como febrero, pues es evidente que yo no voy a poder recaudar esa plata y me va a tocar sacar de mi pecunio un IVA que no me han pagado los clientes, pero que yo sí tengo que pagar por esas obligaciones. Entonces, lo que ha sido como costumbre de la DIAN hasta ahora, no vamos a entender que ojalá esto no vaya a acelerarse con motivo de también la alta iliquidez que tendrá nuestro gobierno, que tendrá en los siguientes, no solamente meses, sino años, que no vayamos a entrar nosotros a ese tipo de riesgos. Ahora, eso es lo que dice la norma tributaria. En materia penal, que es muy importante también empezar a analizar, es que el responsable que no realice el pago durante el plazo que les acabo de mencionar puede llegar a incurrir en una prisión entre 48 meses a 108 meses y una multa equivalente al doble de lo no consignado, que no puede superar el 1.020.000 VTs. Y ahí vuelve y entra el mundo de quienes firman las declaraciones tributarias, porque
en esto penal, pues se va a dirigir la acción a quien firma la declaración tributaria. Y lo bueno es que si yo logro pagar con las sanciones y los impuestos, si es que las liquidé con sanciones originalmente, pues pago los intereses, se extingue la responsabilidad penal. Muy bien. Ahora, entrémonos ya en una declaración particular, que hay dos casos que nosotros podemos tener, y es, tomamos la decisión de no presentar o de presentar una declaración de retención en la fuente, pero el contribuyente no tiene paralelamente la existencia de saldos a su favor. ¿Qué es lo que puede hacer ese contribuyente? Pues ese contribuyente no tiene sino 2 meses posteriores a presentar su declaración sin pago para pagar. Si no, ya sabemos, se considera ineficaz. Pero igual, cuando hablamos de retención en la fuente, debemos ser claros en que le aplica también la misma norma penal. Entonces, si yo soy un agente retenedor que retengo plata, que no es mía, sino es del Estado, porque el Estado ha utilizado al contribuyente como mecanismo de recaudo y no la consigno, pues es evidente que entro en un problema penal. Pero, además, la declaración se considera ineficaz y no produce efecto alguno para efectos tributarios después de los 2 meses. Pero desafortunadamente, y esto es una norma muy reciente, se considera que las obligaciones que yo declaré en ese título valor, llamado declaración, que es ineficaz para efectos tributarios, es eficaz para efectos de cobranzas. Entonces, muchos de los empresarios podrán tomar alguna decisión, y es que si definitivamente no van a tener recursos en 2 meses, ni en 4 meses, ni en 6 meses para pagar sus retenciones en la fuente, pues será inconveniente presentar una declaración de retención en la fuente sin pago, porque yo le estaría dejando un argumento de cobro, y es, mientras yo no le presente la declaración, así sea ineficaz, usted no me puede cobrar. Entonces, si yo ya sé que no voy a poder pagar en los siguientes 2 meses, pues sencillamente no presento la declaración, porque van a ser las mismas sanciones e intereses, y podría jugar a que en la medida en que no tengo el título y la DIAN no tiene el título, pues podría no entrar dentro de procesos de cobros coactivos y persuasivos. Muy bien, ahora tenemos el otro caso, y es, tengo una declaración de retención en la fuente que el contribuyente sí tiene saldos a favor. El juego es completamente diferente. Pero hay unas reglas que tengo que observar. Si yo tengo saldos a favor que pretendo compensar con saldos a cargo por conceptos de declaración de retención en la fuente, pues mi juego es diferente. ¿Por qué? Porque si el agente, digamos, hay unas condiciones, y es que el agente retenedor presente su declaración sin pago, ¿sí? Pero el saldo a favor que yo tengo debe ser por lo menos equivalente a 2 veces el saldo, lo que tengo en saldo a favor. Es decir, si tengo una declaración de retención o una sumatoria de declaraciones de retención de 1,000 pesos, mínimo me exigen tener un saldo a favor de 2,000 pesos. ¿Y qué hay también dentro del tiempo? Ustedes ven que los 2 meses que tenía en el slide anterior, pues se me convierten en 6 meses, pero son 6 meses que me dan para solicitar la devolución o compensación de ese saldo a favor. Entonces, también debo ser muy cuidadoso, porque hay empresas que, teniendo saldos a favor, toman la decisión de no presentar las declaraciones, de presentarlas sin pago, y se les olvida que tienen que compensar en los periodos que establece la ley. Entonces, si yo dejo pasar los 6 meses, ¿qué le sucede a esa declaración? Pues esa declaración también se considera ineficaz,
y entramos al mismo mundo anterior. Muy bien. También pueden estar considerando no pagar las declaraciones de industria y comercio. Las declaraciones de industria y comercio sin pago se consideran, no están en la causal de ineficacia, y básicamente pues yo podría, aunque es costoso, pues financiarme con el no pago del impuesto de industria y comercio. En cuestión del ICA, que es muy parecido a cuando hago retención en renta, pues aquí sí existe ineficacia. Se tendrán 2 meses para pagar la declaración. Lo mismo, es como una analogía parecida a la retención en la fuente, y no tiene efectos penales el ICA. Importante también que lo consideren si van a tomar la decisión de no hacer las retenciones en la fuente. Ahora, ¿qué pasa? Hay un caso particular en las retenciones del ICA que si yo en algún momento en el tiempo hago pagos parciales o se considera una declaración con pago parcial, en una norma especial me permite pagar dentro de los 6 meses para romper esa ineficacia, pero el plazo máximo pues está hasta el 20 de junio del 2020. Entonces, si eso suma un dinero importante para las compañías, pues ya entienden cuál es el juego que uno puede jugar si decide financiarse de una manera costosa con las retenciones del ICA. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias económicas por la presentación de declaraciones sin pago desde el punto de vista sancionatorio? Entonces, debemos recordar que si yo tomo la decisión de presentar una declaración de renta de manera extemporánea o la presento de manera oportuna, pero se considera ineficaz, pues tengo que liquidar sanciones de extemporaneidad por equivalentes al 5% por cada mes de retraso o fracción sin exceder el 200% si lo hago yo de manera voluntaria, porque si lo hace a través de la autoridad tributaria, los porcentajes aumentan. Si toman la decisión de presentar declaraciones extemporáneas, porque definitivamente no quieren dejarle un título o valor a la autoridad tributaria, que es el mundo de la ineficacia de declaraciones, deben considerar el principio de favorabilidad, que muchos de ustedes entienden que ese principio de favorabilidad es si yo no he sido un contribuyente que tenga este tipo de acciones y de sanciones en el pasado, las sanciones se me pueden reducir dependiendo de mi comportamiento en un 50% o en un 75% de la sanción original. Ahora, y las declaraciones que son eficaces, pues no generan sanción diferente a si lo podemos asimilar a solamente intereses moratorios. Muy bien. Aquí también hay un elemento en la presentación que es importante, que tiene que ver con deudas del pasado. Las deudas del pasado, por eso pusimos unas fechas específicas del 27 de diciembre del 19 hacia atrás, es teniendo claro que en la ley de crecimiento se estableció que los contribuyentes que tuviesen deudas de años anteriores en cuyo componente de la deuda haya sanciones, me dan plazo para pagar todas esas obligaciones, reduciendo esas sanciones que se liquidaron en su momento en un 50 o un 75%, pero el plazo está hasta el 30 de junio del 2020. Todos estos plazos que concibió esta ley de crecimiento, que básicamente es para que el gobierno, a través de la DIAN, recaude recursos, pues es muy posible que estos plazos los muevan, porque estos plazos estaban considerados sin esta declaratoria de emergencia y sin esta problemática de caja. Entonces, aquellos contribuyentes que tenían una caja para poder alivianar esas deudas del pasado, posiblemente a junio 30, con esta circunstancia, la emergencia económica y de salud, pues no lo van a tener. Ya
Pasamos por el mundo de las declaraciones, ya pasamos por el mundo de la eficacia, de la ineficacia. Ya tengo hoy, en este momento de la charla, una DIAN que tiene mis declaraciones sin pago, que son eficaces o ineficaces. Vimos el caso de la retención en la fuente. ¿Y qué es lo que sigue para los contribuyentes? Lo que sigue para los contribuyentes que tomaron la decisión de no pagar los impuestos es que deben someterse a dos tipos de cobro. Un cobro persuasivo y un cobro coactivo. El mundo de lo persuasivo es una invitación a pagar. Posiblemente muchos de ustedes, porque pues en la firma llegaron bastantes comunicados de clientes, recibieron comunicaciones del director de impuestos en las últimas 3 semanas, generando una conciencia de que los contribuyentes paguen sus impuestos atrasados para poder solventar la crisis económica que tiene nuestro país, para que podamos nosotros como contribuyentes fondear a la nación para poder con esos recursos destinarlos a toda la problemática que ustedes bien conocen. Ese es un documento de persuasión, pero también hay otros tradicionales que son lo invito, las llamadas. Muchos de ustedes en el pasado han recibido llamadas, muchos han recibido correos electrónicos en esa etapa de persuadir al contribuyente a que pague. Si a mí, por las buenas, no me llevan a que como contribuyente pago, tengo que pasar necesariamente a que la DIAN me mire en el mundo del cobro coactivo. El cobro coactivo no es otra cosa, es una instancia mucho más crítica, donde pues finalmente la autoridad tributaria me impone un mandamiento de pago con medidas cautelares o sin medidas cautelares. No necesariamente los mandamientos de pago todos van con medidas cautelares, pero muchos de ellos sí van con medidas cautelares dependiendo de la criticidad del contribuyente. ¿Qué me pasa a mí en ese cobro coactivo? Pues en ese cobro coactivo, cuando ya llega y me la ponen difícil porque me pueden meter medidas cautelares o embargos, tengo pues estas opciones. Entonces me llegó ya un mandamiento de pago, entonces tengo la opción de pagar la deuda más los intereses, si tengo la plata. Tengo la opción de que muchos cobros coactivos están mal hechos por la autoridad tributaria. Pero si yo no le puse atención en el cobro persuasivo, pues puede ser que el expediente en cobranzas empiece a coger el rumbo que uno no quiere que coja. Y entonces, pues yo debo excepcionar, porque también la autoridad tributaria en los estados de cuenta comete muchos errores y hay contribuyentes que terminan siendo embargados cuando evidentemente pagaron y fue un error de la administración tributaria. Entonces yo tengo que poner excepciones. O puede ser que yo la declaración original la presenté sin pago, pero a los 30 días la pagué y la plataforma de la DIAN no está actualizada y no considera el pago. Entonces, el mundo de las excepciones es muy importante si llego a estar en ese proceso de cobro coactivo. O, pues, la otra opción que tengo es sencillamente no comparezco en el proceso. En cualquiera de esos estadios, pues yo paralelamente, si no tengo la caja, puedo tratar de acogerme a facilidades de pago, que más adelante lo vamos a hablar. Muy bien. Aquí en este slide desarrollamos esos 3 elementos. Entonces, me están haciendo cobro coactivo, pago la deuda con intereses y termino el proceso de cobro. Y si me impusieron medidas cautelares, sencillamente se levantan las medidas cautelares. Ahora, en el mundo de las excepciones, entonces, yo mando mis excepciones, yo me defiendo con la autoridad tributaria y entonces hay una aceptación y pruebo que mis excepciones son absolutamente válidas. ¿Qué pasa ahí? También me levantan las medidas cautelares y se cierra el proceso, si fue que me pusieron medidas cautelares. Ahora, también está el otro caso, que es me rechazan las excepciones.
Si me rechazan las excepciones, pues, y yo tengo razón, ¿sí? Pues seguramente tengo que evitar que se continúe una ejecución y remate de mis bienes, ¿sí? Procede el recurso de reposición y tengo que agotar una vía gubernativa y tengo la posibilidad de acudir a los jueces, porque si son realmente hechos que son vistos de una manera intransigente por la DIAN y por la autoridad tributaria, pues yo tengo el derecho de acceder inclusive a los jueces para recomponer esta situación, si es que evidentemente tengo soporte de mis excepciones. Y si definitivamente no hago nada de lo anterior, no comparezco, no pongo excepciones, no pago, pues tengo que someterme claramente al embargo, secuestro y remate de los bienes. Muchos de ustedes pueden pensar, pues bueno, pues que la DIAN venga y pues la compañía no tiene plata, no tiene bienes, no tiene a qué caerle. Entonces, pues a la compañía pues termina siendo un saludo a la bandera, pero no se les olvide muchísimo lo que les dije al principio de la responsabilidad y solidaridad indirecta de administradores, de socios de las compañías frente a algunos impuestos que deben los contribuyentes a la DIAN. Muy bien. ¿Qué medidas? Si hablamos de medidas cautelares, hombre, yo definitivamente ya no tengo nada que hacer. La DIAN me va embargando y entonces, pues, dentro de esos pruebas coactivas, me pueden declarar el embargo y secuestro preventivo de bienes. Las personas naturales, pues, tienen un límite de no embargabilidad de hasta 18 millones de pesos. Las personas jurídicas no tienen límite. Ojo con esto que es muy importante, el valor de los bienes embargados no puede exceder del doble de la deuda. Entonces, si yo soy un contribuyente que estoy en una problemática muy complicada, estoy tratando de guardar mi caja, debo 1.000 pesos y en mi caja tengo 1.800 pesos, a mí me van a embargar hasta 2.000. Entonces, debo ser muy cuidadoso si estoy en estos procesos de dónde mantengo mi liquidez y qué pasa con mis bienes. Porque definitivamente, si me van a embargar hasta el doble de lo que yo debo, pues me pueden afectar de manera complicada en mis flujos de caja y ahí sí, pues la compañía se acabaría muchas veces porque cogen lo poco que tiene de liquidez y termino, digamos, fuera de mi negocio. En cualquier procedimiento coactivo, el deudor puede celebrar un acuerdo de pago con la administración y puede levantar las medidas. También puedo levantar las medidas si presto garantía bancaria o de compañías de seguros. Y también es importante precisar que el contribuyente embargado, una vez realice el pago de las obligaciones, puede pedir el desembargo vía correo electrónico. Esto de vía correo electrónico es interesante si me respondieran a la velocidad que uno quisiera, pero pues muchos de los que han sido embargados tienen claro que un desembargo es un parto gigantesco para un contribuyente que le dejan mucho tiempo congelado, así yo haya pagado las obligaciones. Ojalá esta administración de impuestos, si yo soy un buen contribuyente que logré extinguir mis obligaciones, pues tome medidas para que haya gran velocidad de desembargo, porque con las cuentas embargadas hoy nadie puede solventar esta situación crítica. Ahora, como o pago o no pago, me embargan, no me embargan, y como una llave que puede abrir esa puerta para que no me afecten mis recursos son las facilidades de pago, nos pusimos en la tarea de entender cómo es que hoy uno puede llegar a entrar a manejar estas facilidades de pago. Entonces, en el lado izquierdo ustedes se encuentran la normatividad que rige para hacer acuerdos de pago hoy con la DIAN. Entonces, las normas establecen que el plazo máximo es 5 años de acuerdos de pago para impuestos administrados por la DIAN, que incluyen impuestos, intereses y sanciones. Debo prestar garantías salvo que el acuerdo no sea superior a 1 año. Pero el deudor tiene que decir, oiga, deme 1 año y yo por delante le digo cuáles son los bienes
que tengo para su posterior embargo si incumplo el proceso. ¿Qué es interesante de coger este camino? Que evidentemente los intereses pueden ser menores a continuar con intereses de mora a tasas altas como las vimos al principio, y sea más conveniente que yo celebre este tipo de acuerdos calculando un interés que se fundamenta en el IPC más el 50%. Entonces, si definitivamente estamos debiendo con interés de mora muy alto y tengo la posibilidad de hacer acuerdos de pago, pues voy a bajar mi tasa de interés y mi costo financiero. También existe la posibilidad de, si yo, como les expliqué al principio de la conferencia, logro hacer acuerdos privados con acreedores en bloque y logro sostener con esos acuerdos en bloque con los acreedores, unos acuerdos de un plazo superior a un año, asumamos a 5 años, yo me voy con ese acuerdo y me voy a la DIAN, y la DIAN debe llevarme a ese acuerdo de acreedores a esos plazos. Entonces también es una herramienta muy interesante que uno puede jugar para poder financiarse mejor sin la necesidad imperiosa de poner, de hacer el paso de poner todas las garantías por delante. Ahora, en la columna de la derecha, también les pusimos la posibilidad de que si tengo deudas antiguas y me empiezan a apretar, también existe la posibilidad de hacer acuerdos de pago a 12 meses, que es, digamos, como una amnistía en cobro reduciendo tasas, donde el plazo máximo son 12 meses, cubre impuestos en materia tributaria, aduanera, cambiaria, intereses y sanciones, no se presentan garantías y los intereses se causan con otra regla diferente al interés moratorio tradicional, que es utilizando el interés bancario corriente de modalidad de consumo ordinario más 2 puntos porcentuales. ¿Cómo se hacen estas solicitudes? Pues estas solicitudes, dependiendo del camino que les acabamos de mostrar, pues yo hago una solicitud ante la DIAN mediante un correo electrónico de la sección a la que corresponda, enunciando a cuál de las opciones me estoy acogiendo como contribuyente y por qué conceptos. Y en el evento donde haya que presentar garantías, adjuntar los soportes de las garantías según corresponda. Entonces, ya tenemos claro cuáles son las reglas de hacer acuerdos o facilidades de pago con las autoridades tributarias. Muy bien. Si por alguna razón, y esto es parte de la ley de crecimiento, si por alguna razón tenemos deudas que se han originado en controversias con la DIAN, ya no en declaraciones tributarias, sino en controversias con la DIAN, debemos recordar que esas controversias que están o en una etapa administrativa o en una etapa judicial pueden ser objeto de facilidades de pago. Esto nace con la ley de crecimiento en virtud de que el gobierno, dentro de sus políticas de ingreso, pues a través de la autoridad tributaria, le permite terminar procesos, conciliar procesos antiguos, facilitándole al contribuyente el pago a través de facilidades de pago o acuerdos de pago. Entonces ahí tenemos procesos antiguos que yo puedo utilizar cuando están en procesos de conciliación en el contencioso administrativo, cuando tengo terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos tributarios y aduaneros, y en todos estos, pues, puedo usar también seguramente el principio de favorabilidad en etapa de cobro. Estos cuadros que ustedes ven aquí, seguramente los que han entrado habitualmente a nuestras conferencias, pues tienen claro unas fechas y unas instancias. Aquí ustedes ven
las terminaciones por mutuo acuerdo de sanciones e intereses en fase administrativa, ven los diferentes tipos de actos administrativos en la columna, la segunda columna de la izquierda, cuando yo termino por mutuo acuerdo, y ahí en esta tabla ustedes encuentran los porcentajes de reducciones de sanciones e intereses y los plazos que inicialmente están establecidos en la norma, que ya el director de impuestos anunció que seguramente esos plazos los va a extender, y estamos todos ansiosos de saber cuál es la fecha de extensión de todos estos beneficios, dadas las nuevas circunstancias de que hoy muchos contribuyentes pues tienen su caja absolutamente afectada, y si la gente tiene su caja absolutamente afectada, pues será evidente que no tengo cómo aprovechar este tipo de ventajas tributarias. También en este cuadro, ya no es en el mundo de la administración de impuestos, sino en el mundo de fase judicial, donde pues puedo hacer conciliaciones en el contencioso administrativo, y también este cuadro le habla de qué actos administrativos son sujetos de conciliación, el estado en el que yo estoy en el proceso judicial, si es en primera instancia o en una segunda instancia, y cuál es la sanción que yo finalmente tengo que pagar si entro en ese proceso de conciliación, los plazos de solicitud y los plazos de pago, resaltando que tanto en estas circunstancias como en el anterior, yo puedo acceder a suscribir acuerdos de pago para poder tomar los beneficios, y lo importante es cumplir con los acuerdos de pago cuando seguramente amplíen los plazos. Muy bien. Entonces, haciendo un resumen de extinción de obligaciones tributarias, podemos encontrar que, ¿cómo puedo extinguir obligaciones? Pues evidentemente el primero es pagando la deuda, y si tuve embargos, hago levantamiento de medidas cautelares. Debo considerar también la prescripción de acciones de cobro, y es que todos tenemos claro que la DIAN tiene 5 años para cobrar mis obligaciones, a partir de unas fechas, que en algunos casos puede ser el vencimiento para declarar, la presentación de la declaración cuando la corrijo, o sea, la última corrección, o a través de una ejecutoria de un acto administrativo. Entonces, si por alguna razón tengo deudas se están acercando a los 5 años, pues seguramente parte de lo que tendrán que tomar de decisiones, y tengo caja, pues no sería de alguna manera inteligente financieramente destinar hoy recursos para pagar obligaciones muy antiguas, y todo dependiendo de los estados del proceso en que esté muy cerca a cumplirse los 5 años. ¿Cómo los extingo? También con los acuerdos de pago. ¿Y cómo también consigo esa extinción? A través de los mecanismos de compensación de obligaciones tributarias, que es, si la DIAN me debe y yo le debo, pues compensemos también esas obligaciones, que es una figura totalmente válida en materia jurídica. Ahora, es necesario también que entiendan, y este es un concepto que vale la pena reforzar, este es un concepto de firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Por qué? Porque ahora más adelante vamos a entrar en el mundo de solicitar saldos a favor. Y entonces hay miles de preguntas de nuestros clientes y de las empresas que atendemos, diciendo, hombre, si presento el saldo a favor, lo hago por este proceso abreviado, no lo hago. Y resulta que para poder uno como contribuyente tomar una decisión, si presento un saldo a favor, pues tengo que mirar cada una de las declaraciones que originan los saldos a favor. Y ahí empezamos a entrar en una cantidad de alternativas, dependiendo de las situaciones de cada una de las declaraciones tributarias, de firmezas de declaraciones. Entonces, pues aquí pusimos las principales firmezas que uno puede considerar, y entonces yo puedo tener declaraciones tributarias con valor a pagar sin pérdida fiscal y que no tengo saldo a favor. Entonces, ¿esas cuánto tiempo tienen de firmeza? 2 años o 3 años, dependiendo si vienen del 17 o no, o hacia atrás. Entonces tengo que mirar firmeza de declaraciones, porque muchas veces uno arrastra saldos a favor de varios años, entonces uno tiene que hablar de ese tipo de firmezas.
Hay otro tipo de declaraciones que presentan saldos a favor. Esas firmezas están amarradas de 2 a 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución de compensación. También tenemos otras que es, oiga, desafortunadamente estoy pidiendo un saldo a favor de una declaración que tiene pérdida, o en una declaración posterior que compensé pérdidas de años anteriores. Ahí tengo unas firmezas especiales de 5 o 6 años contados a partir de la fecha de presentación. También hay otro tipo de firmezas que están amarradas al régimen de precios de transferencia, porque estoy en régimen de precios de transferencia y también tengo 5 años o 6 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Entonces, yo puedo ser un contribuyente que tengo saldo a favor, saldo a pagar, pero estoy en el mundo de régimen de precios de transferencia. Tengo que tener claro que debo observar esos periodos mucho más largos. Y de otro lado vienen las declaraciones con beneficio de auditoría, que ustedes todos conocen que en el año 2019, pues muchos de los contribuyentes seguramente pueden llegar a acogerse a los beneficios de auditoría y tienen unas firmezas especiales que es de 6 o 12 meses contados a partir de la fecha de presentación. Entrando a hablar del beneficio de auditoría y unido con el mundo de los saldos a favor, vale la pena recordar que los contribuyentes que concibieron subir su impuesto en un 30%, con una planeación muy clara antes de toda esta problemática de emergencia económica, pues tienen que tener claro que si su estrategia tributaria contempla acogerse al beneficio de auditoría, pues tienen que tener la plata para pagar. Porque uno de los requisitos para poderse acoger al beneficio de auditoría es el pago, además de la presentación oportuna. Entonces, si mucha gente hizo su estrategia y no tiene plata para pagar, así sea con plazos extendidos, sus obligaciones tributarias, pues va a perder el beneficio de auditoría y seguramente su estrategia, con mayor o menor nivel de riesgo, pues se verá expuesta ante una fiscalización de la autoridad tributaria. Ahora, si yo decido acogerme al beneficio de auditoría y tengo saldo a favor, el tiempo para solicitar la compensación o devolución de saldos a favor se lo será dentro del término de firmeza, es decir, de 6 o 12 meses. Entonces, mucho cuidado, por favor, aquellos contribuyentes que se acogieron a beneficio de auditoría o que se piensan acoger a beneficio de auditoría en sus declaraciones tributarias y que tienen saldos a favor para que observen este tipo de reglas. Si yo tengo saldo a favor, pues yo lo que haría es inmediatamente presente su declaración en saldo a favor y empiece a que le empiecen a correr sus 6 meses. Si tengo saldo a pagar, pero no tengo plata, pues tómese en los plazos extendidos. Muy bien. Entonces, hoy, si yo llego a tener saldos a favor, ¿cuáles son las posibles solicitudes de saldo a favor? Entonces, uno, pues ¿por qué solicito un saldo a favor? Porque necesito mejorar mi posición financiera ya. Estoy supremamente complicado de plata. Necesito mi plata ya, necesito caja ya para poder atender el haber parado mis negocios en este último mes y a mí me pueden dar pues devoluciones, bien sea por montos pequeños que van hasta 35 millones de pesos que me consignan en mi cuenta o a través de títulos de devolución de impuestos conocidos con el nombre de TIDIs. ¿Qué uno puede asumir que va a suceder con el mercado de TIDIs? Pues cuando hay sobreoferta de TIDIs, pues seguramente no vamos a llegar a obtener unos precios de negociación de TIDIs a veces del 100%, a veces del 98%, del 99%, porque si mucha gente va a entrar a estos mecanismos abreviados de solicitud de devoluciones de impuestos, va a haber una sobreoferta de TIDIs y posiblemente los precios de recompra de esos títulos pues ya van a ser a porcentajes y muy inferiores a lo que uno venía acostumbrado. ¿Qué hago yo? ¿Para qué me sirven los saldos a favor? Para pagar obligaciones tributarias. Entonces, como hablamos al principio de nuestra historia, si yo tomé la decisión de dejar de pagar unos impuestos porque tengo saldos a favor, pues esos saldos a favor claramente me sirven para pagar impuestos, inclusive de años anteriores, inclusive de antes de que entráramos a emergencia,
e inclusive desde declaraciones que se me vencen dentro de esta emergencia y antes de que yo presente el saldo a favor. Entonces, con eso yo lo que hago es solicitar compensaciones, teniendo claro para todo el mundo que es fundamental entender que cuando yo tengo un saldo a favor, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, ese saldo a favor nace prácticamente al 1 de enero de este año. Quiere decir que si yo tengo obligaciones posteriores al 1 de enero de este año, pues no deberían liquidarme intereses si yo no las presenté sin pago, porque primero nace mi saldo a favor que mi saldo a cargo. Entonces es importante también tenerlo claro al momento de estructurar ese tipo de compensaciones para tratar de que no me vea yo afectado por una mala liquidación de intereses que no debería pagar, porque primero nace, insisto, mi derecho económico y después mi obligación con la DIAN. Y puedo hacer, evidentemente, combinación de devoluciones y compensaciones de las deudas. Está el procedimiento abreviado, que fue el que salió la semana pasada, que es un procedimiento muy interesante que corresponde básicamente a la autorización o devolución de compensación dentro de los 15 días siguientes a la fecha de erradicación. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar saldos a favor? En renta, personas naturales y jurídicas. En impuestos sobre las ventas, personas naturales y jurídicas, pero en estas 4 categorías que tienen que ver con bienes y servicios exentos, con exportadores, con bienes y servicios grabados a tarifa del 5, porque seguramente tienen tarifas superiores cuando compran bienes o servicios, y saldos a favor que tienen objeto en retenciones en la fuente. Muchos clientes nos han consultado que qué pasa en estos momentos con declaraciones que tienen saldos a favor como consecuencia que tienen más impuestos descontables, es decir, que me los han cobrado mis proveedores de bienes y servicios versus los generados que han sido producto de mis facturas. Esos saldos a favor no son objeto de solicitud. También hay unos casos especiales que tienen que ver con la adquisición de materiales para la construcción, para el mundo de los constructores que están enfocados en vivienda de interés prioritario. También están esos excesos de retención en la fuente de saldos a favor cuando estoy en la antigua ley 550 o en la ley 1116, que como les expliqué al principio de la charla, pues ahora esos regímenes pues ya no va a tener que meterse en la necesidad de ir a pedir estas solicitudes, porque con este régimen de insolvencia flexible, pues no deberían practicarle retención o no deberían autopracticarse retención, razón por la cual no deberían haber saldos a favor. Ahora, muchas preguntas tienen que ver con las clases de contribuyentes de ese famoso procedimiento abreviado. Oiga, ¿será que estaré en alto riesgo? ¿Será que estaré en bajo riesgo? ¿Qué pasa si me categorizan en uno y qué pasa si me categorizan en otro? Y ahora, ¿cuáles son los criterios? Pues la verdad, pues deberían ser criterios objetivos que pues nadie conoce hoy en día cuáles serían los que la DIAN consideraría. Podría pensarse en que evidentemente el historial del contribuyente, si yo soy un contribuyente que históricamente he pedido saldos a favor, pues tengo un buen historial. Podría pensar que yo puedo tener información disponible como la DIAN, que de pronto este contribuyente constantemente ha pedido saldos a favor, lo he visitado y han sido improcedentes, o puede considerar que es que tiene investigaciones tributarias por algunas declaraciones que todavía están abiertas y no se han resuelto, o puede ser que considere que es que hay denuncias de terceros en materia tributaria. Entonces, el alto riesgo, pues al final, pues tendrán que identificar de alguna manera, ojalá sea la más objetiva y no la más subjetiva, para que los riesgos específicos en materia de fraude fiscal pues sean bien valorados para que yo pueda entrar en este proceso abreviado. Ahora, es importante recordar cómo es que funciona un proceso tradicional. Hoy ya no tenemos por ahora un proceso tradicional, pero lo fundamental de los procesos de devolución de impuestos es que yo debo realizar como contribuyente, un diagnóstico y una auditoría de mi saldo a favor. Es fundamental, sea la tradicional,
sea la abreviada con alto riesgo o con bajo riesgo, yo tengo que saber en dónde estoy ubicado. Por eso les expliqué la firmeza de las declaraciones, porque si yo tengo alguna problemática en mis declaraciones tributarias que yo haga, que pida un saldo a favor, puedo tener unas consecuencias muy complicadas en los momentos de fiscalización. Entonces, la recomendación para todos ustedes, si están pensando en meterse en el proceso abreviado, bien sea de alto impacto o de bajo impacto, alto riesgo, lo que sea, sí es fundamental considerar esto. Ahora, también es fundamental precisar cuándo son las fechas de solicitud de estos procesos abreviados. Ahora más adelante lo vamos a mirar. ¿Qué debo hacer? Preparar el expediente, radicarlo, o no preparo el expediente e imputo el saldo al año siguiente. Todo eso depende de la estrategia que el contribuyente siga, dependiendo de un análisis riguroso. La DIAN cuenta con 15 días para inadmitir. Si es admitida, la DIAN puede realizar visita previa a la devolución. El paso quinto es el paso que todos sufrimos cuando desafortunadamente no le toca a uno funcionarios de la DIAN entrenados y competentes, que empieza uno a negociar la devolución, que bájele este costo, que sí se lo acepto o no se lo acepto, hasta que finalmente el paso 6 es que hacen una devolución y seguramente previo a un paso muy tortuoso que todos tenemos. Esa era la tradicional que operaba hasta la semana pasada. Ahora viene el procedimiento abreviado de solicitud de devolución o compensación de bajo riesgo. También yo debo analizar, hacer un diagnóstico y una auditoría tributaria del saldo a favor. Fundamental, señores, porque los mensajes equivocados, tanto audiovisuales como de correos y chats, donde se infiere para muchos contribuyentes que el hecho de que esté en el mundo de bajo riesgo es que no voy a ser revisado, es una equivocación estratégica absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de que a mí me entreguen la plata a gran velocidad no quiere decir que porque me hayan categorizado de bajo riesgo, que la autoridad tributaria no tenga la facultad de hacerme visitas post-devolución. Cuando uno empieza a entender cómo es que funciona el presupuesto, como fue concebido el presupuesto de la nación, ve claramente dentro de los mecanismos de ingresos en nuestro presupuesto de nación que la autoridad tributaria, uno, pues va a obtener más ingresos como consecuencia de la gestión de cobranza. Y ya hablamos del mundo del cobro. Pero también viene del mundo de las investigaciones. La eficiencia tributaria, y todos ustedes han escuchado lo que dice el director de impuestos, de la transformación de la DIAN en mejores equipos, mejores programas, inteligencia artificial para poder encontrar fraudes tributarios, mejoramiento de la planta de personal, gente más capacitada, pues lo que uno claramente debe inferir es que la autoridad tributaria, y más ahora que se queda sin ingresos, pues va a hacer los programas de fiscalización necesarios, que son post-devolución, así yo esté en bajo riesgo. Entonces, el hecho de estar en bajo riesgo no implica que a mí no me vayan a hacer una revisión. Entonces, no nos llevemos la idea equivocada de que por ser bajo riesgo no voy a ser revisable. Mal haría una autoridad tributaria que mucha gente la lleguen a considerar bajo riesgo, que entregue una cantidad de recursos a través de TIS y que entonces no pase nada. Entonces es fundamental entenderlo. Ahora, los plazos. Quiero ser muy preciso en que el plazo no tiene que ver con el plazo de la declaración de emergencia económica. El plazo tiene que ver con la declaratoria de emergencia en salud sanitaria. Eso quiere decir que yo no tengo que correr para el 27 de abril, sino que hasta donde nosotros tenemos en los decretos, tiene que ver, lo puedo correr hasta el 30 de mayo. Es fundamental porque mucha gente iba a correr a presentarlo y posiblemente lo presenta mal y entonces queda inadmitido. No.
tómense el tiempo, tomémonos el tiempo para hacer el análisis del primer paso, sea de bajo riesgo o de alto riesgo, para saber cuál es el juego que yo estoy jugando, teniendo en cuenta que hay responsabilidades, como se los dije en su momento. ¿Qué debo hacer después? Preparar el expediente o para radicarlo, o si no lo imputo al periodo siguiente. La DIAN tiene 15 días para inadmitir la solicitud. Si es admitida, autoriza la devolución o compensación en siguientes 15 días. Y preparémonos para una visita post-devolución o compensación. Ese es el abreviado de bajo riesgo. El abreviado de alto riesgo, exactamente los mismos 3 pasos. ¿Y en qué se diferencia? Hay 2 opciones, ustedes lo ven en el punto 4 y 5. La primera opción es que, oiga, usted definitivamente es un contribuyente de alto riesgo y le suspendo términos hasta tanto permanezca la emergencia sanitaria, no económica. Acordémonos que las emergencias económicas tienen una temporalidad de máximo 3 meses en el año. ¿Qué sería lo lógico de un gobierno? Pues no se va a jugar una emergencia económica 3 meses seguidos, porque durante esta etapa de emergencia económica, ustedes saben que el gobierno puede dictar decretos con fuerza de ley como los ha dictado, entonces no podemos asumir que la emergencia económica la van a extender porque todavía el gobierno tiene por lo menos de 7 meses en el año para tomar otras medidas y no se va a agotar la emergencia económica en un solo año. Entonces, por eso el sentido es que sea amarrado a la emergencia económica, a la emergencia sanitaria y no a la económica. La segunda opción es, hombre, es de alto riesgo, pero la DIAN autoriza la devolución de compensación y de una vez le dice, señor, yo a usted lo voy a revisar. Entonces, el alto riesgo versus el bajo riesgo es clarísimo, pero el bajo riesgo no quiere decir que no lo vayan a revisar. Es que lo que se diferencia esta de alto riesgo es que yo ya le voy a cantar como autoridad tributaria que a usted lo voy a revisar. Muy bien. Finalmente, algo que es absolutamente doloroso en los procesos de devolución es el famoso envío de la relación de costos y gastos y deducciones. ¿Por qué? Porque es que hay contribuyentes que tienen tal cantidad de operaciones que tecnológicamente los archivos no suben en las plataformas de la DIAN. Muchos que fuimos víctimas de eso en estos procesos, encontramos cómo la no preparación en su momento de este tipo de disposiciones de la DIAN hizo que muchas devoluciones terminaran siendo devueltas o inadmitidas. Entonces, lo que sí dice claramente es, hey, una vez se termine esto, si usted fue objeto de esas devoluciones, usted dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria, me debe entregar esos anexos. Pero ojo, si yo estoy haciendo solamente la devolución del año 2019, pues no tengo problema. Y si llego a tener algún problema de tamaño de archivo, pues yo tengo que buscar el mecanismo, irme en el mundo no tradicional y llevarle, así sea una caja con 50,000 hojas a la DIAN para poder cumplir con la entrega de esa información. Pero aquí hay una problemática adicional. Es que si yo me meto en este tipo de solicitudes abreviadas y llevo arrastrando 10 años un saldo a favor, me toca preparar toda esa relación por los últimos 10 años. Entonces, ¿qué tal que yo me vaya por una solicitud abreviada, me dan la plata, termina la emergencia sanitaria y yo no tenga la información de todos esos años acumulados? Entonces, cada decisión de estas de devoluciones y compensaciones tiene que ser muy bien estudiada, no solamente por el origen del saldo, sino por la operatividad posterior de llenar toda esta información para la DIAN. Muy bien, ¿qué pasa con las solicitudes en curso? Esas solicitudes en curso terminan metiéndose dentro del mundo de solicitudes abreviadas. Entonces, aquellos que teníamos solicitudes de devolución, pues inmediatamente nos la van a poner en solicitudes abreviadas. ¿Cuál es el término para solicitar un saldo a favor? 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. ¿Cuál es el plazo para realizar la solicitud abreviada? El 30 de mayo, ya se los mencioné anteriormente. ¿Qué me pasa a mí cuando deciden hacerme visitas de fiscalización? En el proceso tradicional había, desde el punto de vista práctico, la DIAN podía tener
visitas previas de devolución o visitas post de devolución. Y había casos de clientes donde le hacían tanto previa, le devolvían, como post. Entonces, en cualquiera de las visitas, sea previa o post, y teniendo en cuenta la firmeza de las declaraciones, ¿qué puede hacer la autoridad tributaria? Verificar la ocurrencia de hechos generadores de las obligaciones tributarias no declaradas, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informe o contesten interrogatorios, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos tanto de contribuyente como de terceros, que son los famosos cruces con terceros, hacer la revisión y verificación de estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento, medición y sus soportes, y una cantidad de otras actividades que hace la DIAN para poder determinar si ese saldo a favor era procedente o improcedente. Muy bien. Hay algo que nace en la ley de crecimiento, que hay otras solidaridades, y es que si hay personas o entidades que hayan sido parte de negocios con propósitos de evasión o abuso, los impuestos, intereses y sanciones dejados de recaudar también pueden llegar a ser extenderse esa solidaridad. Entonces, la solidaridad no solamente va en la primera parte de la presentación, sino también tengo que mirar otra serie de solidaridades. Nosotros tratamos de poner las que más nos interesaban que ustedes aprendieran y se llevaran en su conocimiento en estas épocas. Muy bien. ¿Qué pasa con las devoluciones improcedentes? Entonces, una devolución puede ser procedente o improcedente, y la procedencia solamente se determinará hasta cuando finalmente se extingan esos plazos de revisión. Ahora, las devoluciones o compensaciones no constituyen un reconocimiento definitivo a favor del contribuyente. Mediante liquidación oficial, la DIAN puede rechazar o modificar el saldo a favor objeto de devolución, y se deben reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios, junto con sus sanciones. Es muy importante tener esto claro, porque si yo tengo una devolución totalmente improcedente, debo devolver la plata con multas y con intereses. O parcialmente improcedente, porque yo puedo tener un saldo de 1.000, me reconocen 900 y sobre los 100 yo tengo que reintegrar esas sumas. ¿Cuál es la multa? Si definitivamente en esos procesos de discusión, pre o post devolución, en este caso post, me determinan errores en mi devolución, hay una primera sanción, que es una sanción del 10% del mayor valor devuelto compensado en exceso, cuando el saldo a favor es corregido voluntariamente por mí como contribuyente. Pero cuando es determinado por la autoridad tributaria, la sanción se duplica al 20%. Ahora, hay unos porcentajes, y esto es muy importante que lo tengan claro dependiendo de los riesgos de las declaraciones tributarias y de las firmezas, y es que cuando yo utilice documentos falsos o mediante fraude se obtengo una devolución, una compensación, la multa sube al 200% del valor devuelto compensado. Pero también el contador, el revisor fiscal, así como el representante legal que haya firmado la declaración tributaria, que hay que tener mucho cuidado con esas firmas de las declaraciones tributarias, porque es que hoy puedo tener un representante legal que esté firmando una devolución de impuestos acumulada de hace 10 años, pero el representante legal tiene un año de ser representante legal y hay un representante legal de 10 años que firmó la declaración anterior. Entonces tengo que tener mucho cuidado, porque si llego a entrar en un mundo de estos, visto desde la DIAN, no porque necesariamente el contribuyente lo haya percibido de esa manera, estoy metido en una solidaridad complicada, e inclusive podría llegar, si llego a entrar en este mundo de ese tipo de fraudes, a meterme en el mundo penal de fraude procesal en materia, digamos, de utilizar un mecanismo en un proceso tributario para obtener un beneficio indebido. La sanción por defraudación fiscal, que nace en la antigua ley de financiamiento y queda, digamos, mejorado en cuanto a con su contundencia en contra de los contribuyentes en la ley de crecimiento, pues tiene claro que si yo también solicito un crédito fiscal no cierto, ustedes pueden ver,
cuáles son las sanciones penales. Dependiendo del tamaño de la devolución, cómo vienen las sanciones penales. Esas sanciones penales pues están categorizadas por unos rangos que ustedes ven ahí y unos plazos de prisión que afortunadamente en esta ley de crecimiento, sobre todo en el último renglón, si yo pago, pues el proceso penal finaliza. Por último, ya son las 10:30. Voy a contarles qué tiene esta presentación. No voy a profundizar por el tiempo de ustedes. Aquí hablamos de cómo se solicitan los pagos en exceso y lo no debido tributarios y aduaneros. Ustedes ven ahí los plazos, dependiendo si son excesos tributarios o excesos aduaneros o pago de lo no debido. En este caso, tributario aduanero, hay plazos de 5 años, de 6 meses o de 5 años. Y aquí ustedes encuentran en la presentación la ampliación de los plazos de las declaraciones de IVA, de unas actividades especiales que ven en la presentación, y ven ustedes el antes y el después, como un tema muy didáctico para que ustedes puedan ver esta presentación cuando quieran y saber cuándo se vence. En el tema del impuesto al consumo, también de esas actividades propias de expendio de bebidas alcohólicas, también están aquí los plazos, el antes y el ahora. Están los plazos de presentación de renta, declaraciones tributarias, primera, segunda y primera cuota, segunda y tercera cuota. Ahí solamente ven con el signo de diferente lo que cambió. Están los plazos de grandes contribuyentes de esas actividades que fueron supremamente golpeadas, que tienen que ver con el transporte comercial, los hoteleros, para grandes contribuyentes. Después, ustedes encuentran en la presentación los plazos de personas jurídicas que cambiaron, tanto primera cuota como segunda cuota. Ven los plazos de personas jurídicas no grandes contribuyentes de esas actividades que fueron declaradas de mayor afectación. En el caso de personas naturales, no hay ningún cambio en las fechas de los pagos. En el caso de declaración de activos en el exterior, tanto para grandes contribuyentes como para personas jurídicas, se cambiaron los plazos. Ahí ustedes los pueden ver. En el de personas naturales y sucesiones ilíquidas continuaron. También quisimos traer aquí el tema de la declaración de activos en el exterior, porque no se pueden perder la alternativa que el gobierno dio de pagar de una forma reducida las sanciones por no presentar esas declaraciones. En principio están hasta el 30 de abril. Nosotros pensamos que el gobierno pues debe muy pronto ampliar todos estos plazos, pero si no los llega a ampliar, pues entonces pues tendremos que estar muy pendientes de tener este beneficio de sanciones reducidas que trajo la ley de crecimiento. La declaración de impuesto al patrimonio sigue igual. La declaración de normalización sigue igual, teniendo claro que todos conocemos que si decidimos normalizarnos este año hay que pagar, no se puede presentar sin pago. En el mundo de medios magnéticos nacionales para grandes contribuyentes y para facilitar el trabajo de los departamentos contables e impuestos de las empresas, movieron los plazos, tanto personas jurídicas como naturales como grandes contribuyentes. En el mundo del impuesto predial también está el antes y el después con descuento, cambió, y también cambió el sistema de pagos activos por cuota, que ustedes ven ahí, también cambiaron para efectos del predial en el mundo de Bogotá. En el impuesto a vehículos también hubo diferencia. Acuérdense que hay que presentar con pago el impuesto de vehículos. En el industria y comercio también se movieron los plazos para facilitar también a la caja de los contribuyentes. La información de medios magnéticos distritales también cambió. Y pues espero que con estos 7 minutos que me tomé de su valioso tiempo hayan podido recibir una cantidad de información valiosa para que tomen decisiones, ayuden a sus compañías a tomar decisiones en función a que no solamente esta es una decisión de pagar, sino una decisión
económica, tributaria y legal desde la perspectiva de las responsabilidades que nos ocupan. Agradezco mucho el tiempo que han dedicado a ver este webinar. Espero verlos pronto. Les deseo que todos estén muy protegidos en casa y nuestra organización está a su completa disposición para poderlos ayudar a tomar las mejores decisiones. Hasta luego a todos.